Arratsaldeon Denori, buenas tardes a todos. Hoy nos juntamos en la sala de prensa por primera vez en lo que va de año para presentaros a la última incorporación de la Sociedad Deportiva Eibar. José Manuel Rodríguez Benito, Chema, natural de Caudete, Albacete, es un defensa central zurdo de 29 años que llega al del Getafe, cedido hasta final de temporada y que en caso de que el Eibar ascienda a Primera División se quedará con nosotros. Chema continuaría de esta manera 2 temporadas más. Como habéis visto, en las primeras 23 jornadas no hay duda de que estamos trabajando con fuerza, con ganas, con ahínco y con muchísima ilusión por retornar a la Primera División. Así que ojalá podamos conseguirlo y que tú formes parte de este ascenso a la Primera División de la Liga Española. Lo deseamos de verdad con todo nuestro corazón. Como decía, Chema llega del Getafe, donde ha estado militando las últimas 2 temporadas. Llegó procedente del Nottingham Forest inglés, que lo fichó, tras estar durante 3 campañas anteriores en el Levante. Chema, estamos de verdad muy contentos de que estés con nosotros, de que hayas accedido a venir a jugar al Eibar y esperamos de verdad que te sientas como en tu casa y que seas partícipe y que nosotros seamos partícipes de los éxitos que se puedan producir en nuestra casa. Gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra, César. Perdón, que nos da una variante distinta, pues creo que era un perfil que nos podía hacer mejorar, tanto Aisca como yo lo hemos creído así y todo el grupo de trabajo, y salió la oportunidad y hemos creído que era conveniente pues para afrontar este segundo tramo de la temporada tan exigente, tan duro, con tanta exigencia y bueno, la verdad que estamos ilusionados con todo el grupo de trabajo que ya estaba, de todos los jugadores, que ya te digo que estamos muy satisfechos del rendimiento, de lo que están dando, del trabajo diario, de todas las ganas que están poniendo todos los 25 jugadores que con la incorporación de Chema somos 26 y que creo que el secreto y la parte de que podamos conseguir nuestros objetivos será el trabajo de grupo, del equipo y ya solo puedo más que agradecer hasta el momento de todo lo que están dando todos y ahora pues Chema se tiene que unir a ayudar, a intentar pues ser mejores y a competir pues cada fin de semana con toda la energía del mundo pues para intentar estar lo más arriba posible y al final pues intentar conseguir el objetivo que todos deseamos. Y a partir de ahí pues ya os dejo con él. Perdón. Hola, Chema. Bueno, bienvenido. Gracias. Me gustaría saber un poco cómo se gesta esta cesión. Esperemos que fichaje, que será buena señal. No sé si tú estabas buscando una salida, pues al ver que no estabas teniendo minutos en Madrid, no sé si te llega la oferta de Eibar y entonces dices, bueno, pues es una buena opción. No sé un poco cómo ha sido todo el movimiento. Bueno, sí, un poco por ahí. Yo buscaba una salida. El Eibar desde el primer momento mostró un interés que me llamó mucho la atención, que desde el primer momento lo tuvimos en mente y bueno, creo que sabíamos en el fondo que era una opción o la mejor opción para conseguir pues un nivel óptimo para que el Eibar vuelva a donde creo que merece estar. Bueno, tienes por lo menos 2 excompañeros en la plantilla, Cheita y Toño, creo. Sí. No sé si has hablado con ellos antes de dar el sí definitivo o qué te han contado. Sí, bueno, he hablado con ellos, he hablado después de dar el sí definitivo. No me hacía falta tampoco corroborar nada porque ya te digo que el interés fue lo que más me llamó la atención desde el primer momento, pero bueno, otros compañeros como pues, Cucurella, por ejemplo, ya me han hablado maravillas del club y
y desde el primer momento que he llegado el recibimiento ha sido maravilloso, o sea que no tenía dudas de que iba a ser así. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué es lo que buscas con este fichaje? Bueno, yo vengo a ayudar en todo lo que pueda, intentar dar mi mejor versión y en que entre todos consigamos el objetivo. Creo que no debemos marcarnos un objetivo a largo plazo, creo que es una competición complicada, difícil y que cada partido tenemos que afrontarlo, pues eso, el día a día, más que marcarnos un objetivo a largo plazo. Eres un jugador con mucha experiencia, no sé qué referencias tenías al nivel de juego de la Sociedad Deportiva, si les has podido ver durante esta temporada. Bueno, yo he visto el Eibar muchos partidos, es un club que realmente siempre me ha llamado la atención, que es un club familiar, que a mí me encanta y creo que era la mejor opción para encontrarme yo a mí mismo como futbolista y por supuesto, pues ayudar a conseguir el objetivo colectivo. Llegas en invierno, digamos que el grupo ya está, no hecho todavía porque hay mucha gente nueva, pero ¿puede resultar un hándicap para ti o bueno, llegas como uno más y empiezas de cero? No, llego como uno más, ayudar en lo que pueda y ya te digo que desde el primer momento el recibimiento ha sido maravilloso y mi mente está en trabajar y en aportar todo lo que tenga de mí. César, ¿y vosotros qué es lo que buscabais con la llegada de Chema? Bueno, sobre todo tener esa variante de un zurdo en la defensa, ¿no? Aparte de sus condiciones defensivas, su envergadura, su experiencia, su nivel que ha dado durante toda su trayectoria y creía que era un factor importante a la hora de afrontar todo este último tramo y que ya son, a partir de ahora son casi finales, ¿no? Hay margen de reacción. Entonces, sí que luego toda esta primera vuelta hemos tenido bastantes problemas de lesiones en la línea defensiva y sobre todo yo creo que estábamos en una temporada de intentar cuidar todos los detalles. No queríamos afrontar cuando ya realmente no hay marcha atrás, que no tuviéramos alternativas suficientes y en este caso creo que Chema nos la puede dar, independientemente que estamos, como os he dicho, muy contentos con todos los jugadores y en especial en la línea defensiva del trabajo que están haciendo tanto Esteban, Xavi, Anaich, Venancio cuando ha podido estar, pero entre unas cosas y otras los centrales hemos tenido problemas físicos y no queríamos que en momentos importantes de la temporada no pudiéramos afrontarlos con todas las garantías del mundo. Y entonces, desde el momento que Chema sabíamos que él estaba dispuesto a venir, pues creíamos que era un paso adecuado para afrontar pues todos estos 19 partidos que quedan tan exigentes. Completáis la 25ª ficha con él. ¿Puede haber algún movimiento más en el mercado? ¿Alguna salida? Porque entrada no puede haber si no hay salidas. Bueno, está claro que ahora tenemos 26 jugadores con 25 fichas. Él tendrá el dorsal 25 porque Miguel Ángel Atienza pues tiene el dorsal del filial y nos lo permite así. Bueno, ahora está claro que movimientos no vamos a tener de entradas. No está ya en nuestra mente. Confiamos plenamente en el grupo. Esta situación ha sido puntual y porque, como os he explicado, por qué lo hemos decidido. Y a partir de ahora, los movimientos que pueda haber en el mercado siempre están abiertos. No podemos predecir a ciencia cierta. Hasta el 31 de enero hay que estar atentos para todo y estar preparado para buscar soluciones. Es lo que es nuestro trabajo diario. Pero vuelvo a afirmar que estoy muy contento con el grupo, por el equipo, por todos, por los que están jugando más o los que están jugando menos. Es la base de nuestro trabajo y de nuestro posible éxito. Y a partir de ahí, salidas, nosotros no vamos a ningún jugador, ya te digo que estamos satisfechos. Si nos viene algún jugador, pues de momento no ha ocurrido, pues estaremos abiertos a escuchar, pero creemos en este grupo de trabajo, en estos 26 jugadores, más los chicos que nos ayudan del filial en el día a día en muchos momentos y creo que entre la exigencia y todo el problema del COVID necesitamos del esfuerzo de todos, de la implicación y por eso también una plantilla de este nivel. Chema, no sé si has podido hablar con Gaizka esta mañana o algún día antes por teléfono. ¿Se te ha dado alguna referencia de qué es lo que quiere de ti? No, bueno, nos han presentado esta mañana y hemos tenido poquito tiempo para hablar. Vamos a tener muchos días para
hablar de temas futbolísticos y hoy entre unas cosas y otras, hemos llegado con poco tiempo para hablar de estos temas y tendremos tiempo suficiente para charlar y que me explique lo que quiere de mí. No sé si ¿cómo estás a nivel físico? ¿Estarías como para el partido del viernes? Sí, vengo en condiciones óptimas para competir. Y César, supongo que sería una de las renovaciones más ilusionantes, ¿no? El ficharle por 2 temporadas más. Está claro que si ocurre es porque ha sido el objetivo por el que todos estamos luchando, por el que estamos todos poniendo todo el esfuerzo, el trabajo y el corazón y ojalá que sea así, porque será bueno para él, pero sobre todo para Leibar, que es lo que realmente nos interesa a todos. Yo, solo una pregunta, César. Me gustaría que me hicieses una valoración de la primera vuelta. Bueno, lo que te ha gustado ya nos has dicho. Me gustaría que nos dijeses qué es lo que no te ha gustado tanto y crees que hay que mejorar en esta segunda vuelta para no estar terceros como ahora y sí primero o segundo, que es lo que da el ascenso directo, que en principio es el objetivo del equipo. Bueno, yo creo que estamos donde en un principio creo que en nuestra mente y todos pensábamos que teníamos que estar, ¿no? En la parte de arriba de la competición, con un inicio que no fue fácil y nos hemos remontado y creo que eso hay que valorarlo. No es tan fácil con tanto cambio, como siempre os he dicho, desde un descenso, muchísimos cambios a todos los niveles. Creo que estamos bien situados, donde realmente todos teníamos ilusión de estar. ¿Y cómo que mejorar? Pues yo creo que tenemos que ser más consistentes defensivamente a nivel global, de que no podemos encajar tantos goles, porque al final la segunda división te lo marca así, los equipos menos goleados, si puedes mantener muchos días las puertas a cero, pues y eres un equipo sólido, tienes muchísimo ganado, pero a la vez también somos un equipo con potencial ofensivo, ¿no? Entonces hay facetas que tenemos que mejorar para intentar estar mejor, pero creo que hay que estar satisfechos, tener confianza en el trabajo. Creo que también solo hemos perdido 4 partidos, hemos empatado 7, hemos ganado 12, estamos en una buena línea. También la exigencia de los rivales es grande, no hay que olvidarlo, y hay que darle valor a los rivales. Y hay que afrontarlo como te he dicho, son 19 finales, vamos paso a paso. Ahora, ayer tuvimos una muy dura en Oviedo, nos exigieron muchísimo y pudimos, el equipo sufriendo hasta el final, sacar un punto muy importante. Y ahora iremos a Almería pues con toda la ilusión del mundo ante un rival directo, de tú a tú, y a partir de ahí, te digo, todos los detalles de cada partido van a ser fundamentales. Y en esos detalles creo que se van a decidir muchas cosas y es lo que creo que tenemos que cuidar. Vale, es que ricasco.